14 minutos sobre las 11 de la noche. Yo de verdad que si use usted uno de esos muchos ciudadanos que cumple sus obligaciones tributarias escrupulosamente, no queremos desmoralizarlo en absoluto, no solamente con el asunto Luis Bárcenas, sino también con las insinuaciones, más que insinuaciones, que hoy profirió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados. Se trataba de hablar de esa acusación que ha hecho en torno a determinados actores que no estarían tributando en España sino fuera. Todos tenemos en mente de quién podía estar hablando, pero es que hoy amplió la denuncia y habló de diputados. Y lo deberían entender muy bien los adversarios políticos. Y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Porque todos debemos pagar fielmente los impuestos con la hacienda pública. El señor Montoro, como ministro de Hacienda, tiene acceso a información por razón de su cargo y no puede utilizarla bajo ningún concepto como amenaza o como argumento frente a los miembros de esta Cámara. Bueno, yo creo que es terrible lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, asegurando con la solemnidad que requiere hablar en el Parlamento que hay diputados que no están al día con sus obligaciones tributarias. Vamos a ver, primero voy por la parte jocosa y luego por la parte seria. Por la parte jocosa, yo creo que hoy Montoro se ha ganado el ministerio, porque ha dicho la mayor verdad que ha dicho en el Parlamento. Todos los parlamentarios, en la medida en que se han dado a sí mismos un montón de prebendas ocultas para la sociedad, como es que del 35 al 45% de sus ingresos brutos no cotizan a Hacienda, y no cotizan porque los disfrazan de gastos de representación, gastos de locomoción, gastos de alojamiento, gastos de manutención. Otra, retribuciones en especie que no declaran, el iPad, la conexión a Internet, el teléfono móvil. Otra, la compatibilidad, que votaron el 100% de compatibilidad. Por tanto, pueden tener retribución en el Parlamento, cosa que a ningún funcionario se le permite. Otra, e incluso, estoy seguro, y esta es la parte no jocosa, seria, que yo creo que es a la que se refiere Montoro, en el Parlamento hay muchos profesionales libres, hay bastantes... Pero en caso tú estás hablando de situaciones anómalas pero legales. Se deduce de Montoro que él está hablando de situaciones ilegales. Ahora voy a la ilegal. No, legal es en la medida, pero es un montaje, o sea, es un montaje de... Pero amparada por... Sí. Es totalmente legal. Bien, claro, amparada por... Claro. Por eso dije que era jocosa. Pero en la parte ya más seria, es verdad que en el Parlamento, yo podría incluso decir nombres de personas en todos los parlamentos que yo conozco, en donde son profesionales libres o son autónomos y que no, o sea, muchísimas dinero se mueven precisamente en las profesiones liberales, es evidente, o sea, y que no declaran, y él lo sabe. Domingos, como lo ves tú? Vamos a ver, eu creo que antes de nada o que me gustaría facer é, digamos, esta teimosía que ten Montoro sempre en recurrir a encender un ventilador contra todo o que non lle gusta, non? Hubo unha mañán que non lle gustou un editorial dun determinado medio de comunicación e dixo que había medios de comunicación, se el falara, que non tiñan as súas contas fiscais ao día, non? Pasou despois o mesmo tras a gala dos Goya e agora outra vez aquí, non? E é moi curioso que diga isto, precisamente, o ministro de Facenda, que pertenece a un partido que sí sabemos, por determinados feitos, que ese partido sí que ten casos que claman ao CEO, non? De evasión fiscal. Por tanto, eso en primer lugar, non? Despois, bueno, intentar utilizar este tipo de información así nunha nebulosa, digamos, como unha especie de cortalumes para non me atacar moito porque teño aquí munición que por si acaso me ides a atacar moito. Pero munición que efectivamente ten como consecuencia de que ministro de Facenda. Efectivamente ten munición, pero non creo nunca que utilizara eso en sede parlamentaria munición dese tipo, porque entre outras cousas sería unha información, como ben lle recordaba... Non sei que máis grave que o diga en xeral a que poña nomes. Porque ao final que non poña nomes perxudica todo o colectivo, non? Bueno, se o di en xeral é moi grave, porque está estendendo unha nebulosa, pois poñendo como unha especie de espada de Damocles
E facendo o que decía antes, non? Un cortalumes, pois a min non se me pode decir nada porque eu teño unha serie de información que a podo utilizar en calquer momento, non? Eu creo que é xogar facéndose trampas no debate político, eu creo que non procede, porque ademais é a terceira vez xa que ocurre, non? De todas formas, hai unha novedad con respecto a outros asuntos e que enseguida vamos a compartir con ustedes y que tienen que ver con unas declaraciones que ha hecho el secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda en una emisora de radio, más específicamente en Onda Cero, que vendrían a corroborar las insinuaciones del ministro. Yo no sé si esto también es muy ortodoxo, que la gente vaya diciendo por ahí, bueno, cómo está la... Claro. Eso es lo que precisamente... Enseguida se las vamos a poner. Eso es lo que precisamente iba a comentar yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que el señor Montoro tiene que decir esto con independencia del partido al que pertenezca, porque él es ministro de Hacienda, su profesión es la que es, su cargo y su responsabilidad es la que es, y con independencia de lo que tenga en su casa o deje de tener, o lo que públicamente conste, pues es su deber decir cosas como esta, ¿no? A ver, yo cuando leí las declaraciones hoy por la tarde y vi que se lo habían tomado como una provocación, como una insinuación o como tal, francamente, yo no me lo tomé así, ¿no? O sea, yo no leí, literalmente, no cogí la declaración, la literalidad como amenaza o como demás, ¿no? ¿Quieres que las volvamos a escuchar? No, lo que sí quiero decir... porque hay que ver también, a ver, Montoro es muy expresivo y hay que ver también el lenguaje no verbal. Sí, mi percepción subjetiva, yo no me lo tomé así, ¿no? Ahora bien, también tengo que decir, la agencia tributaria tiene todo tipo de prevenciones en relación con la protección de datos. Es decir, a mí hoy me comentaba una persona, bueno, un cargo en la administración tributaria, me decía que ni él mismo puede consultar su propia declaración de Hacienda, siendo alto cargo en la administración tributaria, insisto, ¿no? Por todos los cortapisas. Dice, hombre, lo puedo pedir, pero al día siguiente me están un cachondeo, claro, estar ahí me fisgando están pidiendo explicaciones. A mí lo que realmente me parece grave es que sea cierto lo que ha dicho. Es decir, claro. Y sobre todo, que una emisora de radio, o sea, los periodistas siempre tan diligentes, lo primero que hacen es llamar y decir, oiga, esto es cierto, y que encima el funcionario de Hacienda, que tienen deber absoluto de sigilo y secreto, no solamente en las actuaciones o las inspecciones que está llevando a cabo la administración tributaria, ¿no? Sino quién es el objeto de no solamente lo confirme, digamos, la actuación en conjunto, sino que diga taxativamente, ahora supongo que lo pondréis, que efectivamente hay diputados que han... O sea, me parece un escándalo que haya diputados que han defraudado. Ese corte de radio, como les decía, en la que efectivamente... La declaración. Bueno, estoy segura de que mañana los periódicos se van a ocupar de este asunto. Pero hai que ter moi en conta a intencionalidade política das súas declaracións, porque él non se refire aos diputados, él refírese a determinados adversarios políticos. É dicir, o cal hai unha instrumentalización dunha serie de información, porque eu quero pensar que se realmente, como decía Jorge Gurriarán, non? Que se realmente hai está moi extendido, digamos, un tipo de prácticas ilegais que poden manter unha serie de actividades ou marxen das de representación no seu escaño, quero entender que será tamén para todos os grupos. Non creo que sea especialmente no PSOE e non no PP. Exactamente. Entón, quero entender eso. Sin embargo, a intencionalidade das súas declaracións eu creo que é obvia, porque el refírese a posibilidade de utilizar unha información contra adversarios políticos. Eu creo que aquí é onde está o perigo. Non utiliza ninguna información. Es que él non chega a utilizar a información. Sembra a dúbida contra os adversarios. Que todavía é moito peor, é máis irresponsable. Él non utiliza... ¿Vosotros creéis que no es así? No, yo no sé si es así, no sé si, pero yo quiero decir dos cosas. Primero, él no utiliza ninguna información, no dice, hay 4 diputados del Grupo Socialista y 2 del Grupo Catalán que tienen... No, él dice, es que ya... Es decir, sembrar, como tampoco dijo lo de los actores, ni como tampoco dijo nada. Pero es que decía María, es que el ministro de Hacienda está para decir eso. No, le pagamos precisamente para que no diga eso, María. No. Le pagamos precisamente para que sea serio... No me refería a eso, me he explicado fatal. Cuando dice Domingos, que parece mentira que este señor, con lo que tiene en su partido, tenga la cara de decir eso, digo, hombre, es que si eso no lo dice el ministro de Hacienda, con independencia de lo que haya en su partido, ¿qué va a decir? Tenía que callarse, pero además debía de callarse por una cuestión, porque, a ver si hacemos un poco de memoria, este no es uno de esos señores diputados que teniendo 3 o 4 pisos en Madrid está cobrando por desplazamiento y por residencia.
El señor Montoro no es uno de esos diputados que había salido en una lista de que tenía 3 o 4 En la que está pisos. también el presidente del gobierno. En la que está también el presidente del gobierno, efectivamente. Pero estaba este señor también, porque el presidente del gobierno, en definitiva, todavía no ha hecho esto, no ha dicho esto. Es decir, a mí lo de Montero, vamos a ver, es un ministro que todo el mundo lo sabe, y en el Partido Popular parece ser que es de dominio público, que está absolutamente quemado. Es decir, Mariano Rajoy no quiere hacer la crisis de gobierno ahora, pero sí que parece ser que tanto Ana Mato como Cristóbal Montoro están fuera del gobierno desde hace ya algunas semanas y no precisamente... Y Fátima también. Sí, esos dos son los que más se manejan. Y Cristóbal Montoro de forma especial. Pues que Cristóbal Montoro es un señor que, aparte de que se está riendo permanentemente de la situación de este país y de las gracias que le hacen todo lo que se comenta en el Parlamento, es el primero que tiene que revisar su situación. Y cuando dice, y termino, Fernanda, cuando dice, es que hay diputados que probablemente, no sé si los hay, pero los hubo. El señor Bárcenas fue senador y ya vemos cómo tenía las cuentas, Manuel. claro. Sí, a mí me parece que muy nervioso tiene que estar el señor Montoro para cometer este error tan garrafal. Es decir, me parece que hay un clima de tanta presión, ¿no?, sobre el Partido Popular, que lleva fácilmente a actos que claramente son inadecuados. Vamos a ver, apelando a lo que decía María, ¿no os parece grave que, independientemente de que cuestionemos que si el ministro puede decir esto o no, ¿no os parece gravísimo, que sea posible que esto esté pasando? Sí, o sea, vamos a ver, que diga quiénes. Claro. Sí, pero a mí me parece me parece muy grave que eso esté pasando, especialmente en representantes, lo grave sería que eso esté pasando, ¿no? En representantes elegidos por el pueblo español. Pero si lo ha dicho el pero funcionario. es que vamos a ver, él está usando una información secreta que está bajo la ley de protección de datos para amenazar a los adversarios políticos. Mientras no digan nombres y apellidos, no está utilizando Pero vamos a ver, secretas. si una de dos, pero si no es se uso de queda, información si se privilegiada, queda, Óscar, María, no, que no si la se tiene, queda además. en esa declaración Sí. y no hay ninguna consecuencia a nivel de la inspección tributaria, es un encubridor. Claro. Es un encubridor. Si él sabe que hay diputados que están incumpliendo sus deberes fiscales y se queda al estilo Gila, ¿no? Aquí hay alguien que defrauda, ¿no? Algunos defraudan por aquí. Si se queda en ese plano, una, es patético, dos, es negligente y tres, está incumpliendo un representante del gobierno la ley de protección de datos. Que no, Manuel, que no. Entonces, no. Incumple otra cosa, pero la única... Te concedo que incumple Vamos alguna a ver, otra cosa, pero eso no no la se ley. hace así. En todo caso, si hay constancia a nivel de la agencia tributaria, llegará el inspector de Hacienda y le dirá, mire, me tiene que enseñar sus declaraciones, vamos a ver cómo está su situación. A mí me parece que es una consecuencia de que hay un nerviosismo tan grande que se están cometiendo errores muy de bulto, muy de bulto. Según el funcionario, la agencia tributaria ya actuó con las personas y los partidos, porque ha confirmado, insisto, que para mí eso es lo grave, Bien, que ha confirmado que hay personas que han defraudado. ¿En qué momento, no conozco exactamente la ley, pero en qué momento se puede hacer público que alguien ha cometido un delito, una Pero es falta que no de lo hizo Perdón un momento, público, porque que no lo el hizo equipo público, de Manuel. BAV es el mejor de la televisión internacional, de todas las televisiones del mundo, y tenemos ya esas declaraciones que realizaba el secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, José María Mollinedo, en esa entrevista que bueno, le concedía a Onda Cero hace un ratito. Vamos a oírlo. A este le tiene que caer el pelo. O sea, acaban ustedes de hacer una inspección a algunos diputados y han encontrado que en efecto algunos habían defraudado algo. Correcto, así ha sido. ¿Cuántos? Bueno, esto entenderá que no Sí. pueda darle más información. Sí, porque si no de detalle. caería usted en el mismo pecado que el ministro. Claro, en la misma crítica que le estamos realizando al ministro. Bueno, pues es una parte, la más jugosa de esas declaraciones, en las que efectivamente es cierto que dice que ya se le ha realizado esa inspección, o sea que el ministro cuando habla está pensando en personas concretas que tienen nombre y apellido, y puede deducirse de ahí lo de los adversarios, que todas esas personas no están en el Partido Popular. Esto Pero, yo por entendiendo, supuesto, ¿no? Fernanda, que el ministro tiene los nombres en la cabeza de Claro. todos los ciudadanos españoles que defraudan Hacienda, ¿eh? Lo que pasa que al mirar toda la lista le sorprendió especialmente la de algunos nombres de adversarios políticos. Que utiliza Pero para seguro amenazar. que los inspectores le mandan
todos los nombres de todos los ciudadanos que defraudan. Pues yo estoy segura de que no solo de los adversarios. No, pues yo estoy segura de que los inspectores, precisamente como son profesionales... Dejadme que avancemos un poquito, porque hay más asuntos. Todavía nos queda Stefan Hesse, pero quería ir un rato al Parlamento de Galicia, porque allí la situación, como consecuencia de todo lo que está pasando en el país, bueno, pues está complicando. Los plenos domingos ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran. Hoy había sesión de control al presidente de la Xunta. Se trataba de que se le hicieran preguntas, en este caso sí, sobre la corrupción, porque saben que esa comisión de investigación bueno, ha sido negada por parte del partido mayoritario, con presencia en la Cámara, pero sí hubo sesión de control en la que los grupos, lógicamente, preguntaron por asuntos de corrupción. Vamos a escuchar la parte del ruido, la parte de la contracrónica, digamos, de lo que allí sucedió, porque en los últimos días, aparte de los asuntos de fondo, hay que fijarse mucho en el ambiente que se está viviendo en el Parlamento de Galicia. Hoy fue este. Ya lo decía Feijóo durante su comparecencia. O importante é poder falar, señoría. Pero en la sesión de control de hoy estaba difícil. Contratou 0 Silencio, por favor. Silencio, señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor. Pero leccións. Silencio, por favor. Manezca calada porque non ten a palabra. La presidenta de la Cámara se empleó a fondo repartiendo tarjetas amarillas. A los 20 minutos de pleno ya iban 2. Perdone un momento, presidente. Señor Gallego, chamo a orde por primeira vez. Señora Sestallo, chamei na orde por primeira vez, por si non o escoitou. Al final de la sesión de 50 minutos, Rojo había amonestado a 7 diputados de la oposición con 9 llamadas al orden. Señora Quintas, chamo a orde. Señora Imeris, chamo a orde. Señor Beiras, chamo a orde. Señora Martínez, chamo a... Por favor. Señor Fajardo, chamo a orde por segunda vez e espero non ter que chamalo por terceira. Señor Fajardo. La presidenta no llegó a echar a nadie, así que hubo quien decidió irse por voluntad propia. Respeta as institucións. Señor Beiras, non ten a palabra, faga o favor. Está falando... Chamo a orde, señor Beiras. Quere que volva a chamar a orde? Faga o favor. Bueno, pues me parece moi ben. Faga o favor. El que no se fue Feijóo. Señoría, eu non vou abandonar a Cámara cando vostedes falan. Entre outras cousas, porque me interesa moito saber o que dice. Señor Fajardo, chamo a orde. Cale que non tenga... Señor Fajardo... Una petición a la que el presidente de la Xunta no hizo mucho caso. Nada más terminar la sesión de control, abandonó el hemiciclo. Bueno, van las cosas calentitas, Domingos. Parece que hai unha competición clarísima entre os grupos políticos, especialmente os da oposición, pois por a ver que monta máis gresca, non? máis bronca no Parlamento para coller máis protagonismo. Neso hai uns que teñen moito máis kilometraxe, teñen moita máis experiencia ás súas costas e Beiras, evidentemente, hoxe nun marxen pequeno de 20 minutos xa fixo 2 plantóns. Porque, efectivamente... Como di el, o mellor para desfogar e fumar un cigarro. Vimos unha, pero a continuación volveu levantarse tamén. Sí, ademais foron exactamente 2 plantóns, pois eso, con rifirrafes coa presidenta. Pero a que vai conducir isto, Domingos? A que pronosticas ti que poda acontecer no Parlamento? Bueno, eu creo que é moi difícil que teña retorno, non? Salvo que, vamos a ver, creo que é contraproducente ou mellor aplicar un réximen disciplinario aí cortando o debate ten que ter unha certa axilidade, hai que ter moita man esquerda para eso, pero hai os grupos non están nunha atitude de facilitar, digamos, que transcurra con certa cordialidade. Por outra parte, a maioría que sustenta o goberno, o Grupo Popular, pois tamén está nun discurso e nunha atitude que precisamente non é a que se reflexa máis concretamente coas demandas na rúa, non? Está, digamos, aplicando un programa político que todos os que veñen protestar ás portas do Parlamento, todos os que veñen á tribuna de invitados, pois posiblemente lles interese pouco porque non perciben con esa claridade as ventaxas que pode ter o ter unha comunidade solvente, é dicir, non o perciben tan claramente, non? Están preocupados por outro tipo de asuntos concretos e, por tanto, digamos, expresan moito máis facilmente, digamos, o seu cabreo. A ver, Jorge e despois María. Sí, Jorge.
No, a mí el Parlamento me parece que está en un tono muy por debajo de parlamentos de legislaturas anteriores. Y yo creo que es porque hay personas en el Parlamento que pretenden precisamente romper con un sistema parlamentario normal. ¿Tú crees, ¿tú crees que está por debajo el nivel, tú, Domingos, que para mí, no, llevas, digo, para mí sí, para que mí. llevas muchas horas... Vamos a ver, non se pode celebrar mínimamente un debate fluido, ninguna tramitación fluida de determinados asuntos, eso é obvio, non? Entón, con respecto a outras legislaturas e a outros parlamentos non se gardan, digamos, as mínimas normas da orden, do debate, da cortesía, non? Outros parlamentos como o europeo, por exemplo, cousas así suspenderían unha sesión, desaloxarían a todo o mundo. Bueno, hai luego un entorno general, que es el entorno de protesta, de incomodidad, de desesperanza, etcétera, que de alguna manera no justifican, pero sí explican esta situación, ¿no? Y en este sentido, yo creo que personas con una trayectoria larga ya de parlamentarios deberían de dar ejemplo. Quiero decir, hay varios que son nuevos en el Parlamento, hay una fuerza que es un conglomerado de última hora, en donde haya personas que tienen muy poca experiencia parlamentaria o incluso que tienen muy poca educación. Y en ese sentido yo creo que haría falta que su jefe de filas tuviese una actitud ¿Pero más estás pensando en alguien en concreto? Sí, estoy pensando en alguien que es el ilustre profesor, al cual yo quiero mucho y lo admiro mucho, y yo creo que debía de hacer un esfuerzo, aunque siempre ha sido una persona pues, ácrata en sus planteamientos y que tienen naturalmente mi simpatía en algunos momentos, yo creo que en estas circunstancias debería de dar más ejemplos. María, enseguida escuchamos, pero por entrar un poco en el fondo del asunto, porque se trataba de hablar de corrupción, vamos a poner una pequeña intervención de Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, en el que hacía un repaso de cosas que tienen que ver con la corrupción aquí en Galicia. Señor Feijóo, a que se refería cando dixo que o que está pasando en Santiago non é normal? Quizáis a que primeiro tivese que dimitir o número 3 da candidatura do PP, o señor Ángel Espadas? Ou referíase a dimisión na alcaldía do señor Conde Roa ou a súa recente, e xa van 3, imputación na operación Pokémon? Ou quizás se refería vostede a dupla imputación do seu sustituto na alcaldía, o señor Ángel Currás? Ou a do seu xefe de gabinete? Ou dixo pola dimisión tras dupla imputación do concelleiro de tráfico, o señor Albino Vázquez Aldrei, ou pola imputación da señora Rebeca Domínguez. O que está pasando en Santiago non é normal. Bueno, esto decía Francisco Jorquera e inmediatamente le salió a la réplica el presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Señor Jorquera, un pouco de moderación, un pouco de sensatez, e non lle recordo, señoría, que o alcalde máis imputado de Galicia é alcalde porque vostede vota a favor de todas as súas propostas. E o alcalde de Ourense sigue sendo alcalde porque vostedes siguen apoiando a ese goberno bipartito na sombra en Ourense e en Lugo. Operación Pokémon e Operación Campeón, BNG e Partido Socialista tamén, lamentablemente. Moitas gracias, señoría. Bueno, queremos dejar constancia de que también se trata de hablar de corrupción o de presunta corrupción aquí en Galicia, porque como Bárcenas nos tiene acaparados, pues para recordar que aquí hay también cosas abiertas y situaciones anómalas en ayuntamientos como el de Santiago. María. Mira, antes cuando estaba viendo las imágenes del Parlamento, ya hace tiempo que yo cuando veo el Parlamento me viene a la cabeza mi sobrina Clara, que en las fiestas del colegio de esta Navidad estaba empeñada en ser la Virgen María, y no porque tuviese unas creencias u otras, o porque realmente quisiese ser la Virgen, sino porque ella quería ser Caperucita, ¿no? Entonces, instrumentó, ¿no? Quiso ser Virgen María para ponerse la caperuza. Bien, pues estos señores quisieron ser diputados para desarrollar un papel, ¿no? Que poco o nada tiene que ver con lo que es ser un diputado. Es decir, aquí yo a este grupo, de momento y a otros, pero bueno, esto muy en concreto, ya lo dije una vez, no les he oído una propuesta sensata, no les he oído una idea, no les he oído una aportación, lo único que les veo es ser portavoces
de cosas que está muy bien comentarlas en la calle, que está muy bien comentarlas en las cafeterías y en unos tonos que hablamos en nuestra casa, pero mira, por mucho que eso aporte aire fresco, que demuestre que la política es otra cosa y demás, hombre, yo creo que un respeto, una educación a las instituciones y sobre todo desempeñar un papel. Es decir, decía Domingo, no, es que las cosas que verdaderamente importan, bueno, pues si tan preocupados están, Domingo, por las cosas que verdaderamente importan, que hagan aportaciones, que hagan sugerencias, que cuando hay que hacer una dotación presupuestaria para algo que es parte de un sector estratégico de la economía gallega, que se mojen y que apoyen. Y finalmente, que no se marchen a la cafetería el día que se está celebrando el debate más importante de la legislatura, del año, quiero decir. A ver, Ernesto, por favor, brevedad, que vamos con Gesell. Rapidísimamente, mira, los diputados que protestan o que se expresan de esa forma tienen la misma representación y son tan legítimos, tan legales y tan defendibles como los que están en la tribuna y no les dejan hablar. Por ejemplo. No estoy hablando de ti, no digas nada. Es decir, lo que se está reflejando en el Parlamento de Galicia son dos cosas. Primero, un ambiente de desánimo, de crispación y de malestar que hay en la calle. Es decir, ese ambiente lo ves tú en la calle perfectamente, la cafetería. Lo que pasa es que la gente, evidentemente, no llega a esos extremos. Y en segundo lugar, una falta de cintura absoluta de quien tiene que dirigir el Parlamento de Galicia, que se está limitando, la señora Rojo, a decir, primera advertencia, segunda advertencia, usted no tiene la palabra. No, hay que tener un poco más de cintura, como decía Domingo. Pasa unha cousa moi sinxela, que noutras legislaturas había corrupción, había operacións judiciais e tal, e decir, podíanse levar ao mellor determinadas preguntas ali e Feijóo salir na sesión de control, como saiu hoxe, non? Que lle estaban plantexando casos moi concretos porque se dá a circunstancia de que en Santiago de Compostela, na lista elaborada, confeccionada e autorizada polo propio Feijóo, hubo 5 persoas que resultaron imputadas. Estábaselle pedindo unha explicación. Se esa explicación non a dá, porque non a dá, non trazou unha forma de actuar, nin dixo, nin expuxo o que ten previsto facer, pois posiblemente na anterior legislatura non pasara nada. Sin embargo, agora, co grupo político que hai aquí, eu creo que están decididos a non deixar pasar eso por alto, non? Entón, a montar, como dirían os argentinos, un quilombo monumental, ¿no? Para poner esto en evidencia. Bueno, vamos con Stefan Gesell, como les decía, algo a lo mejor tiene que ver eso que se montó en torno a este francés en el entorno del año 2010, aquellos movimientos del 15M, recordarán Occupy Wall Street, ahora los vamos a recordar, a lo mejor algo tiene que ver también con esa capacidad que Ague y específicamente Xosé Manuel Beiras ha tenido para canalizar parte de ese descontento y de esa indignación que Gesell detectó, como decíamos, hace ya 3 años, parece mentira cómo pasa el tiempo. Así que vamos a homenajear a este berlinés, porque es nacido en Berlín, de origen judío, vivió la mayor parte de su vida, 95 años tenía, en París. Como saben, estuvo en un campo de concentración de donde consiguió escaparse, estuvo en la resistencia francesa, un currículum apabullante. Lo mejor, vamos a escuchar unos segundos de algunas de esas declaraciones que ha realizado en los últimos tiempos a partir del año 2010 y, como decía, de la publicación de este manifiesto Indignadevos, en la versión en gallego editada por Calandraca, que se ha convertido un poco en el manual de algo, no sé si de un nuevo tiempo. Vamos a oírlo. Ils disent, nous sommes démocratiques, oui, nous faisons, tout le monde peut élire, tout le monde peut se manifester, tout le monde peut parler, mais c'est nous qui décidons. Nous sommes à ce moment-là une oligarchie. Et il faut remplacer les oligarchies actuelles par une vraie démocratie. And that, I think, for the young generation is the most useful thing that one can say. We do not tell them what to do, but we tell them what not to accept. And if then they commit themselves to work for a better, a more just, a more equitable world, then we will have achieved our task. Thank you very much. Thank you.
Bueno, parte de ese testimonio intelectual que ya forma parte del patrimonio y de las mochilas que se va a llevar Stefan Hessel, una biografía realmente apasionante. Hay un libro escrito específicamente en el que repasa toda esa peripecia vital que parece increíble que formara parte de una sola vida, probablemente representante también de una generación que vivió ese siglo XX de una forma tan intensa y de una forma tan convulsa. Les decía, indignadevos, y lo digo adrede así, porque este es el libro que Calandraca editaba en su momento, que fue la primera editorial en España que publicaba este libro, traducido al gallego. Salió antes la edición en gallego que la edición en castellano, así que vamos a recuperar algunas de las frases que recogía Stefan Hessel en este pequeñito libro. Con más de 90 años y cuando disfrutaba de una cómoda vida como diplomático jubilado en París, Stefan Hessel no lo pudo soportar más. El pensamiento productivista, impulsado por Occidente, condujo al mundo a una crisis de la que se debe salir a través de una radical ruptura con el concepto de crecer. Europa se había convertido en todo lo opuesto por lo que había luchado desde la resistencia francesa, y a los jóvenes, al futuro, les dirigió este alegato. Coged el relevo, indignaos. En poco más de 30 páginas, su manifiesto contra la indiferencia dio la vuelta al mundo. Indignaos vendió casi 5 millones de copias, medio millón en España. Y fue así como, al borde de cumplir el siglo de vida, Hessel se convirtió en padre e inspiración del 15M, de los indignados españoles. La peor de las actitudes es la indiferencia. Decir, no puedo hacer nada, ya me las arreglaré. Os deseo a todos, a cada uno, que tengáis vuestro motivo de indignación. Es un valor precioso. Con exhortaciones directas, sencillas, dio en la clave, encendió la chispa. Es tiempo de acción, de participación, de no resignarse. Es tiempo de democracia genuina. Pero también advirtió que no basta con enfadarse. Solo es hombre quien se compromete. Y como superviviente de uno de los regímenes más crueles, el nazismo, dijo por dónde no estaba el camino. La no violencia es el camino que debemos aprender a seguir. ¿Y cuál es nuestra mayor y mejor arma? La esperanza siempre fue una de las fuerzas dominantes en las revoluciones. Crear es resistir. Resistir es crear. Desbordado por la respuesta que tuvo en España su último libro, que ya será póstumo, va dedicado a nosotros y se titula No os rindáis. Y así se va, dejándonos su mejor legado, dejándonos indignados. Bueno, unha historia emocionante. Xosé Ballesteros, director de Calandraca, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, marzo creo que foi do ano 2011, cando sae esta edición de Calandraca, este Indignadevos. Por que decidides en Calandraca editar este libro? Bueno, pois a primeira noticia que tivemos deste libro foi un artigo que apareceu en Le Monde Diplomatique, sí, onde falaba de que, pese a que fora un libro silenciado polos grandes medios de información franceses, en apenas unhas semanas levaban vendidos máis de 650.000 exemplares. A partir de aí investigamos, contactamos coa editorial que publicou o libro en Francia, Indition, en Montpellier, cosa bastante complicada, por certo, porque non había maneira de... Supoño que estarían baixo os efectos deste fenómeno mediático. Sí. Por fin conseguimos os dereitos e a partir de aí, bueno, contactamos con Manuel Rivas, que fixo un prólogo precioso, sí, precioso, e a traducción de Fernando Moreiras, e pusimos en marcha todo, porque o libro en Francia creo que se publicará en outubro, sí, e, bueno, tivemos que facelo tamén a toda máquina. Prólogo de Manuel Rivas, efectivamente, titulado A nova conquista do pan, ese texto que acompaña a este Indignadevos. Falabas de fenómeno editorial. Foi tamén esta edición en galego, fenómeno editorial? Para unha editora como a nós, que estamos afeitos a publicar 1.000, 2.000 exemplares, ter que reimprimir en apenas 2 meses, facer 3 edicións, converteuse así nun fenómeno. Creo que vendimos unhos, pues, ainda se está a vender, pero debemos de estar nos 10.000 exemplares. Impresionante. Por que crees que ten éxito, que tivo éxito, que se converteu nun fenómeno? Que tocou, que fibra tocou? Pois eu creo que estaba canalizando un pouco tamén a un sentimento colectivo de, precisamente, de indignación ou de, ás veces, melancolía ou de tristeza, pero creo que ten outros componentes. Isto non é un ensaio político. De feito, Hessel di no
no principio do seu panfleto, Sí. 93 anos ven sendo a derradeira etapa, a fin xa non está moi lonxe. É unha boa ocasión para lembrar o que sentou os alicerces do meu compromiso político. Pois a partir de aí, utilizando este xénero, o panfleto, decía Balzac que o panfleto é o sarcasmo convertido en bala de canón, el dá unha serie de consellos, non, ás novas xeracións, e de alguna maneira o que está pedindo é, ademais de indignaos, hai que actuar, e actuar de forma concreta, e eu creo que o que se está producindo anos despois tamén en movimentos sociais que están ben á vista, se está levando o seu exemplo á práctica. Falas de movimentos sociais, eu non sei se tamén abriu un tipo novo de literatura ou un tipo novo de libros que se empezaron a colar nas librerías e que son novos, a partir de aquí, deste Indignádevos. Sí, efectivamente, e creo que se vai a continuar. De feito, nós na mesma colección publicamos despois A Rebelión dos Indignados, que tamén recollía as experiencias do movimento 15M, e está claro que non vai a parar aí a cousa, e se está a producir tamén unha eclosión porque de alguna forma hai que canalizar a protesta. Todo isto que está pasando. Xosé Ballesteros, de verdade, enhoraboa por esta iniciativa. Creo que non me trabuquei cando dixen que fostes primeiro vos que a edición en español, non? Non, realmente eu creo que foi máis ou menos na mesma época. Parella, bueno. Pois enhoraboa, en calquer caso, por ter esa sensibilidade para percibir cousas que finalmente acabaronse convertindo en algo importante. Graciñas por atendernos, boa noite. Boa noite, moitas gracias a vos. Ernesto. No, hombre, yo es un personaje, yo leí el libro. Lo que ocurre es que yo no sabía ese dato que tú decías, te lo decía antes de que se había publicado antes. Bueno, ahora me corrige, estaba yo haciendo una promoción. Yo leí la edición española, pues hace 3 años, como pasa el tiempo. A mí me parece un personaje entrañable, sobre todo porque al final de su vida hace una reflexión tremendamente vanguardista, es decir, al final de su vida, después de todo lo que anduvo y todo lo que sufrió y todo lo que padeció y tal, hace reflexiones donde dice, miren, los partidos políticos tal y como están concebidos, que ahora lo estamos diciendo de todos, no sirven. Es decir, hay que tener más valentía para hacer otras cosas y para seguir adelante. Y yo creo además que dio un mensaje que llegó muy bien. Se refería al libro este como panfleto, y es que es verdad, o sea, el panfleto en el mejor sentido de la palabra, que siempre tenemos una opinión un tanto despectiva de eso, ¿no? Es un panfleto que llega perfectamente a donde quiere llegar, que es al sentimiento y al fondo de las Os escucho personas. enseguida. Se refería Ernesto a algunas de las últimas intervenciones de Stefan Hessel, probablemente una de las últimas comparecencias públicas, en este caso en Francia, fue en el transcurso de un debate en el que compartió mesa con Daniel Cohn-Bendit, y hablaban de esto, de este nuevo paso que él pretendía dar en relación con los partidos políticos, y por eso yo lo enlazaba con lo que está pasando con movimientos diferentes, entre los que incluyo a AGE y entre los que a lo mejor había que incluir también a Beppe Grillo, con lo que acaba de pasar en Italia. En esta última intervención de hace muy pocos días, Stefan Hessel decía que indignarse está bien, pero para construir algo nuevo con otros formatos de representación, repito, indignarse sí, pero para construir algo nuevo con otros formatos de representación colectiva, al margen de los partidos políticos tradicionales. Este era el salto cualitativo que Stefan Hessel acababa de dar. Vamos a recordar un poco lo que ha pasado de una forma tan acelerada en este tiempo, desde ese año 2010, publicación, ya les decía, en España en el 2011. ¿Qué ha pasado en torno a Hessel, a ese movimiento de los indignados, con manifestaciones muy diversas, algunas muy llamativas y muy ruidosas aquí en España? Marina, adelante. Pues muchos hablan de la primavera árabe como la inspiración para el movimiento de los indignados aquí en España, aunque hubo una inspiración que fue mucho más cercana. Es el movimiento portugués Geração Arrasca, que se podía traducir algo como generación precaria, y que empezó con una manifestación multitudinaria en Lisboa y con una canción como himno. Los portugueses sirvieron de inspiración a los precarios españoles, que el día 15 de mayo salieron a la calle. Así empezó el movimiento 15M, tomaron las calles de toda España y se transformaron en un icono de la indignación. ¡Un bote! ¡Un bote!
y al día siguiente, el 16 de mayo, comenzaron las acampadas. Así estaba la Puerta del Sol en Madrid. Fue durante meses el epicentro de las protestas. Pero las acampadas se extendieron por toda España, incluida Galicia. Un tipo de fe en los políticos. El tercer mayor problema, según encuestas, para los ciudadanos en España es la desconfianza hacia la clase política. Y esto es un reflejo. Mientras las acampadas seguían tomando las principales plazas de nuestro país, el movimiento saltó de nuestras fronteras. Se fue transformando y adaptando a otras culturas. En Estados Unidos se llamó Occupy Wall Street. Este fue solo uno de los movimientos, el más simbólico tal vez, aunque no hace falta ir tan lejos. Londres, Italia y también Francia. En París, los indignados tomaron la Plaza de la Bastilla. CM, Democracia Real, ya indignados. El movimiento ciudadano tuvo muchos nombres y un año después, en mayo del 2012, garantizaban que las protestas no se quedarían por ahí. Creo que ha tenido mucha influencia y seguirá teniendo mucha influencia. Consiguieron concretar unas líneas de actuación. Se hicieron cosas y hay que hacer más. Y patalear hasta el final. Lo seguimos viendo en internet. Dicen que, entre otras cosas, han conseguido que se empezase a hablar de la dación en pago y hasta crearon un partido político, el Partido X. Unos meses más tarde, y ya sin estar vinculados a ningún movimiento específico, los mismos ciudadanos indignados rodearon el Congreso de los Diputados y la protesta acabó con un Congreso blindado y decenas de heridos y detenciones. Solo un mes más tarde, la indignación callejera se transforma en votos y José Manuel Beiras empieza a acaparar todos los titulares. Está morrendo máis xente por eso. Matan, como decía Ramón, matan. Esa xente mata. Feijóo está matando máis xente que ningún grupo terrorista na historia do Estado español nos últimos anos. O que pasa é que non se ven. Pero seguro que le encontráis algún parecido entre ese discurso de Beiras y el de este otro señor. Io non ci sto più a vedere gente che soffre, che perde il lavoro, che si ammazza e questi qui in televisione con queste facce da culo a prenderci di nuovo per il sedere, cercando di darci soluzioni ai problemi che hanno fatto loro. Basta. El que escuchábamos era Beppe Grillo, del movimiento 5 Estrellas, el movimiento de la antipolítica que se ha convertido en la tercera fuerza de Italia. Y que deje en el aire la pregunta que ya os hacíais en la mesa, si el movimiento de los indignados, inspirado por Gesell, acabará cambiando la forma que conocemos de hacer política. Fernanda. Estupendo repaso, Marina, de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias. Tenemos muy poco tiempo, como siempre. Manuel. Vamos a ver, yo no metería en el mismo saco a Grillo, a Beiras, al movimiento de los indignados. Vamos a ver, me parece que hay una forma de hacer política, lo que ahora se denomina también antipolítica, que antipolítica es otra política, forma de hacer política, efectivamente, que está privilegiando lo imaginario sobre el discurso, que no era el caso de Gesell. La riqueza de Gesell es que tiene conceptos e ideas muy potentes, una crítica muy fundada al neoliberalismo, esta frase que se rescataba en el vídeo. Sí, ustedes voten, que nosotros igual decidiremos. Es decir, el secuestro de la decisión por parte de las oligarquías y todas las consecuencias que ha tenido. Yo creo que eso se sitúa muy en la línea de un hombre que ha estado en el pensamiento toda su vida. Actualmente, el propio Beiras ha estado en el pensamiento. ¿Qué fue el equivalente en Beiras del Indignaos? Pues o Atraso Económico de Galicia. Fue un libro fundamental para esclarecer la situación de Galicia. Pero Beiras no está ahora en esa posición. Beiras ahora está en la posición de la sociedad del espectáculo, como Grillo. Y en ese punto, Grillo y Berlusconi tienen un punto en común. Es decir, y lo que vemos en el Parlamento, yo he visto hoy a Jorquera argumentar, pedirle a Feijóo, bien este caso, este otro, ¿qué tiene que decir?
Eso no es lo mismo que ir a fumar un pitillo. Bueno, pero a ver, tampoco vamos a ser justos con lo que hizo Beiras hoy. Un vídeo dura 1 minuto y medio y hemos rescatado los momentos más llamativos. No quiere decir que Beiras hoy se dedicaba solo a eso, porque Beiras habla también. Beiras tiene una capacidad de análisis y discursiva que yo admiro, pero echo de menos un poco más de palabra. Y tal vez el gesto tendría yo insisto otro que nosotros hemos significado. rescatado eso. Es que son las 12, tenemos que irnos a ver a Uxía para que nos cuente otros titulares de la jornada, así que Uxía, adelante. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches otra vez. Pues ya han llegado las primeras consecuencias tras el desafío del PSC al PSOE. Una dimisión y 14 multas. José Zaragoza ha dejado su cargo en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Lo ha hecho no exento de fuertes presiones. Además, los 14 diputados que rompieron la disciplina del grupo en la votación sobre la consulta soberanista en Cataluña pagarán 600 euros. También la exministra Carme Chacón, que no votó a favor, pero se abstuvo. Y hablamos ahora de una cita que ha terminado en plantón, el que le ha dado el presidente italiano Giorgio Napolitano al líder socialdemócrata alemán Peer Steinbrück. Ambos tenían que asistir esta noche a una cena oficial en Berlín, donde Napolitano se encuentra de visita. Sin embargo, el presidente italiano prefirió quedarse en el hotel. El motivo, que el político alemán llamó a Berlusconi payaso, un término que enfadó mucho a Napolitano. Steinbrück, candidato a la Cancillería, lejos de retractarse, ha dicho que lo dicho está. Y esta tarde en el Congreso de los Diputados, uno de los protagonistas ha sido el cannabis. ¿Usted conoce los efectos sobre la salud que tiene el cannabis? No lo estoy juzgando. ¿Usted lo ha probado? Creo que es pertinente. ¿Usted ha probado el cannabis? ¿Usted, señor ministro? No, es que al final, no, vamos a ver, es que al final pareceremos curas hablando del matrimonio, ¿no? Hablando de una cosa que no conocemos. Yo tuve ejemplos muy dolorosos, muy cerca en mi vida, y nunca he probado el cannabis. Seguro que a muchos, cuando viajan fuera de Galicia, enseguida les preguntan si son gallegos. Pues bien, hoy nos hemos enterado de que el acento gallego, además de reconocible, es pegadizo. De hecho, solo lo supera el andaluz. Una conocida web de viajes ha encuestado a sus usuarios, que creen que nuestra cadencia al hablar es de lo más pegadiza, aunque también difícil de entender. Y a nuestro siguiente protagonista lo delataron sus ganas de presumir. La policía localizó al ladrón de varias viviendas porque se había llevado unas zapatillas súper exclusivas, de las que solo existen 3 pares en Galicia y 400 en todo el mundo. Los agentes de la Policía Nacional de Vigo lo encontraron en un parque de la ciudad con las DC Monster Energy puestas y eso que le quedaban 2 tallas grandes. El detenido tiene 38 años, 2 detenciones anteriores y ahora se le atribuyen robos en 7 viviendas. Con esta curiosa historia nos despedimos hoy. Pobre, mal sabía el ladrón lo que había robado y que lo estaban delatando. Gracias, Uxía, por completarnos la actualidad de este día, que vamos a cerrar ya definitivamente, adelantando, como siempre hacemos hasta ahora, en exclusiva, la primera página del periódico de mañana, de La Voz, lógicamente. Titular de apertura, fíjense, el juez acepta la propuesta de la policía para investigar el patrimonio de José Blanco. También acuerda otras indagaciones, como el análisis de las cuentas de Dorribo y de las empresas que hicieron obras en la casa del exministro. Así que pronostico que José Blanco va a empezar a formar parte también de estas tertulias con carácter inmediato. Foto de primera, el Papa hace efectiva esta tarde su renuncia y abandona el Vaticano. Hablamos lógicamente de la tarde de mañana. El Consello da Cultura niega que quiera controlar la Academia Galega. 2 equipos científicos se disputan en Galicia el descubrimiento de una especie de babosa marina, y destacar también que este año solo habrá 12 días para solicitar plaza en los colegios gallegos, así que vayan tomando nota. Como ven, un día muy completito y con muchísimas cosas. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a completar esta actualidad. Gracias, Agustín. Buenas noticias. Regresamos a partir de las 10:20 mañana con una entrevista muy interesante. No les adelanto quién, mírenlo mañana en el periódico. Sean felices. Thank you.